En esta unidad 2 trataremos de un componente fundamental de un sistema de cómputo, como es el procesador. ¿Sí? Toda computadora, todo sistema de cómputo tiene grandes componentes, como son distintos tipos de unidades de entradas, distintos tipos de memoria, unidades de procesamiento y unidades de salida. Decimos distintas unidades de entradas y podemos reconocer ahí el mouse y el teclado, que son de los más clásicos, como unidades de salida, las unidades de disco y los monitores, y distintos exponentes de memorización como son memorias internas y externas. En particular, vamos a describir cómo se compone el procesador. El procesador es un dispositivo electrónico que controla y dirige el funcionamiento de todo el sistema, vulgarmente conocido como el cerebro de la computadora. En un chip, un circuito integrado, posee hasta 1000 millones de transistores en una unidad sumamente compacta de aproximadamente entre 80 y 100 centímetros cuadrados. Para visualizar cómo trabaja este procesador, diremos que el software se almacena en las memorias externas, en los distintos exponentes que tiene la memoria externa, que son unidades ópticas como un CD o un DVD, un disco duro o unidades electrónicas como es un disco sólido o un pendrive. De aquí toma el software, pero tenemos para que el procesador pueda procesar esto, lo toma desde la unidad externa. Pero hay una altísima diferencia de velocidad entre esta velocidad de procesamiento que tiene este micro, altísima, y la velocidad con que entrega el software, entrega los programas y los datos, las unidades externas. Para salvar este problema, esta diferencia de velocidades, se hace uso de una memoria intermedia llamada memoria RAM. La memoria externa le provee a la memoria RAM este software y desde acá la memoria le hace llegar programas y datos a la unidad central de proceso, que la RAM y la unidad central de proceso tienen velocidades de trabajo bastante parecidas, con lo cual se puede aprovechar toda la potencialidad que tiene ese procesador. Con los datos y los programas en la unidad central de proceso se genera el procesamiento de datos, con ellos se obtienen resultados, pero hay un detalle. Tanto la unidad central de proceso como la memoria RAM son unidades volátiles. Esto significa que si cortamos la energía, los datos se perderán. Por lo tanto, si nos interesa guardar los resultados, que no se pierdan el resultado del procesamiento, deberemos guardarlo en una memoria externa. Hay distintos fabricantes en el mundo de procesadores, pero hay dos compañías que monopolizan más del 90% de los procesadores destinados a la informática, que son los conocidos Intel y AMD, ambos con distintas arquitecturas, y cuando decimos arquitectura estamos hablando distintas cantidades de núcleos, distintas formas de hacer trabajar esos núcleos, distintos tipos de memoria caché, distintas velocidades de procesamiento. Hay una serie de diferencias que introducen y permanentemente se están introduciendo y que hacen que los procesadores cada día tengan mayor potencia de cálculo. Pero lo que vamos a ver, digamos, a continuación son características generales que poseen todos los procesadores. Comenzaremos estableciendo algunas relaciones en los procesadores en los últimos 50 años. Empezaremos viendo la velocidad de procesamiento, y esta velocidad de procesamiento es que tan rápido genera el procesamiento de instrucciones. La relación que se establece es como la que tiene la velocidad de traslado de una babosa y esto lo tenía esta velocidad en el año 1970 y comparativamente hoy deberíamos tener la velocidad que tiene un corredor. Digamos, para ver ese cambio, podemos establecer esa relación en 1 en 40.000. 40.000 veces más rápido son los procesadores en estos últimos 50 años. La cantidad de transistores que tiene esta unidad central de proceso, como ya dijimos, alcanza a
1.000 millones de transistorios, la población que tiene uno de los países más poblados de la Tierra, que es China. Y otra relación que siempre es muy útil es cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, es el costo. Hoy en día un procesador estándar está en el orden de los $850 y hace 50 años, ¿cuánto valía un procesador de 40.000 veces menos potencia de lo que tenemos hoy? Valía 25 millones de dólares. En esos 50 años ha mejorado la capacidad de cómputo, la velocidad de cómputo en 40.000 veces y el costo ha caído 300.000 veces. Esto pasa no solamente con los procesadores, sino que pasa con toda la tecnología que cada vez nos ofrece productos sumamente más potentes a costos mucho más accesibles. Si vemos hacia el interior de un procesador, debemos reconocerle distintos tipos de componentes. Pero como les decía, todos ellos tienen tres grandes componentes: una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y registros. El procesador es la unidad compacta que genera una transformación en las entradas y salidas, y la unidad de control es la que se encarga de interpretar cada una de las instrucciones. La unidad de control interpreta las instrucciones, la unidad aritmético-lógica es lo que se llama la calculadora de operaciones aritméticos y lógica, y los registros son pequeñas memorias temporales que se encargan, ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos, de almacenar datos e instrucciones muy precisas. Todos estos componentes están comunicados por un bus que se denomina bus internos. Si abrimos la unidad de control, podremos reconocerle un decodificador que es el encargado de interpretar cada código de operación que llega al procesador. Cada una de las instrucciones tiene una parte de la instrucción que es código de operación. Ese código de operación es el que llega al decodificador, y para cada uno de estos códigos de operación va a abrir un subprograma. Ese subprograma es un conjunto de microinstrucciones que dispara cada una de las instrucciones que llegan a esta unidad de control. El secuenciador, a partir del subprograma que reconoce y tiene ese decodificador, va a impartir órdenes de control para que se pongan en juego cada uno de los componentes. Cada una de estas instrucciones tiene un subprograma diferente. Esos subprogramas son microinstrucciones, y quien hace que se cumplan esas microinstrucciones es el secuenciador por intermedio de órdenes de control. ¿Está bien? ¿A qué ritmo lo hace? Al ritmo que le da el reloj de este procesador, que no es ni más ni menos que un oscilador que da una frecuencia de trabajo a los distintos componentes de este procesador, que hace que trabajen en sincronía. Así como hemos descrito muy rápidamente estos componentes de la unidad de control, abriremos la unidad aritmético-lógica, que tiene una unidad de cálculo, que es la calculadora interna que tiene este procesador, la que hace los cálculos aritméticos y lógicos; un acumulador, que es quien almacena temporalmente los operandos con los que va a trabajar esta unidad de cálculo y almacena los resultados; y también un registro de estado, que tiene una serie de bits que describen cómo es el resultado, el último resultado que ha tenido la última operación que realizó la unidad de cálculo. También hay registros. Los registros decíamos que son pequeñas memorias sumamente rápidas, pequeñas pero muy rápidas, donde cada una de ellas tiene una función específica. Hay algunos autores que al registro de estado y al acumulador lo ubican en el componente de registros, pero también hay algunos que lo ubican en el registro de estado y al acumulador como perteneciente a la unidad aritmético-lógica. Da lo mismo donde lo ubiquemos, lo importante es reconocer que estos dos componentes existen.
Todos estos componentes que hemos mencionado anteriormente están comunicados por intermedio de un bus interno por donde viajan instrucciones o datos entre cada uno de estos componentes. Pero además, cada uno de estos componentes, el secuenciador accede a ello mandando órdenes de control por intermedio del bus de control. Esto en cuanto a la comunicación interna del procesador. Pero el procesador no solamente se conecta internamente, sino que necesita interactuar con el medio exterior, con la memoria principal. Y lo va a hacer a partir de un bus de direcciones y un bus de datos. Por el bus de direcciones va a mandar direcciones sobre las cuales va a trabajar el procesador, o bien para mandar un dato para grabar, o bien una dirección donde se va a leer un dato o una instrucción. Y desde la memoria hacia el procesador van a venir datos e instrucciones o el resultado de lo que se haya obtenido del procesamiento va a hacer falta que lo guardemos en la memoria y nuevamente va a utilizar el bus de datos. Acá se puede ver en esta descripción que el bus de datos es bidireccional porque trae o lleva datos de la memoria y el bus de direcciones es unidireccional porque solamente lleva direcciones para buscar sobre qué celda de memoria va a intervenir.